Muy buenas tardes, tutor, compañeros. Mi nombre es Oscar Leonardo Herrera. Voy a hacer la presentación. A mí me correspondió el análisis de los artículos científicos investigados, explicando los aportes significativos que permitió el desarrollo del proyecto. Entonces, uno de los artículos que encontramos fue el Security in SCADA and Critical Industrial System for Net Security Mechanisms. Entonces, básicamente el autor fue Aboul Kalam. Las citas bibliográficas que donde obtuvimos el artículo es la que estamos viendo. La URL la sacamos del Scope, biblioteca virtual de la UNAT. Entonces, una síntesis debido a que la tecnología avanzaba mucho últimamente, el acceso a la red ya es cosa casi prácticamente de todos, pero algunas personas utilizan la misma para realizar ataques cibernéticos e implementar malware en compañías. El segundo fue la ingeniería básica de una planta de producción de vino, tinto joven y crianzas a partir de la uva. Entonces, el autor es Inmaculada Roldán Torres. Dice, este artículo aporta grandemente al proyecto que se está trabajando en el curso, ya que consiste en el procedimiento que conlleva la elaboración de vino de uva. Otro artículo fue control de la automatización industrial. El autor es Chavet. Otro es Trapeznikov. La cita es la que están viendo. La URL fue de Explorer IEEE. Entonces dice que uno de los aportes importantes y significativos es la automatización de los procesos productivos. Otro artículo fue la factibilidad para la producción de vino a partir de uvas silvestres en el municipio general de Heliodoro, Castilla Guerrero. Entonces los autores son Mauricio, Ulises y Alejandro y Encarnación. La URL fue de Redalci. Y este artículo plantea el uso del agua silvestre en el vino tinto, en la producción de vino tinto. Y el último artículo es el diseño y simulación de un sistema SCADA para el proyecto hidroeléctrico Río Negro. Entonces se planteó implementar un concepto de sistema SCADA frente a los otros debido a que con este se puede tener una transmisión y almacenamiento de datos. Por ahora, eso sería la explicación de los artículos. Cordial saludo, mi nombre es Valeria López. A continuación explicaré el punto 2 que consiste en el análisis de la entrevista realizada al profesional en la fase 1, explicando las operaciones unitarias que se desarrollan al interior de una planta. Aquí vemos el análisis de la entrevista realizada al profesional, quien fue Cristian David Echeverry Parra, ingeniero electrónico con maestría en mecatrónica. Su experiencia es de más de 10 años en las plantas industriales en el sector alimenticio y gases. Lo que aporta el proyecto es el proceso de control por medio de DCS y SCADA con sistemas de control avanzado llamado LMPC, gestión de alarmas. Se puede verificar las variables en tiempo real y revisar históricos, trabajo de forma local y remota. Esto aportó al proyecto, ya que la elaboración del vino es un proceso compuesto por una variedad de operaciones unitarias que tienen como objetivo la transformación de la materia prima en, en una bebida alcohólica. Es importante revisar las etapas involucradas establecidas en los puntos de control y desarrollando cada proceso para el vino. Vemos las operaciones y procesos unitarios al interior de una planta de vino. Está, por ejemplo, la materia prima, que en este caso es la uva. En este pues se cosecha la uva y se inicia con respecto al término de maduración de la uva, debido a que esta es la garantía del desarrollo del proceso óptimo. Una vez seleccionada la mejor materia prima, se prosigue con el proceso. También está el despilado. Esta es la operación que se hace con la separación de las uvas del resto del racimo, separar las uvas de las hojas o de las ramas que pueden estar presentes en los racimos, ya que si no se hace, esto puede aportar sabores amargos al vino. Está el estrujado, que busca romper la piel de la uva, denominada como ollejo, y extraer el mosto interior de la fruta, lo que va a facilitar el proceso de la maceración. El siguiente proceso es la maceración y fermentación. El mosto junto con los ollejos son introducidos en unos depósitos durante unos días, manteniendo la temperatura controlada para su maceración. Esto permite que el mosto adquiera un color característico y que se comience a aromatizar.
También en este mismo depósito, a través de las levaduras presentes de forma natural de la piel de la materia prima, se inicia el proceso de fermentación. Está el prensado, que es la mezcla esta es transferida a otro depósito del cual las partes sólidas aún tienen una gran cantidad de vino, por lo que es necesario su extracción, obteniéndose un vino rico en aromas. Sigue la fermentación, que es el líquido obtenido. Este es sometido a un proceso de fermentación adicional en el cual el ácido málico presente en las uvas se convierte en ácido láctico. Está el envejecimiento, el cual el vino obtenido es introducido en unos barriles de madera. Este debe estar a nivel de tostado, como el tipo de roble usado, dan un carácter al vino, puesto que allí se producen diversos procesos fisicoquímicos. El trasiego es el proceso mediante el cual el vino se cambia varias veces de recipiente con el fin de eliminar los sedimentos sólidos y de airear el vino. Está la clarificación, que se emplean sustancias orgánicas que arrastran las impurezas suspendidas en el vino hasta el fondo, después de que ello se hace un proceso de filtrado. Y por último está el embotellado, es el proceso final. Allí también inicia un proceso de envejecimiento según se desee obtener. Y aquí vemos el diagrama de flujo y un diagrama por medio de dibujos de todo el proceso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Kevin Arevalo. El día de hoy les vengo a presentar la etapa 5, que es implementar el sistema de control que da solución al proyecto. Bien, yo voy a explicarles la fase 3, análisis de los requerimientos del proyecto y explicación de la interfaz HMI propuesta. Bien, nos pidieron que deberíamos hacer un sistema que nos permita la recolección envasada de uvas del vino. Entonces nos piden primero que debería tener los siguientes procesos: recepción, despalillado, prensado, centrifugación, fermentación y decantación, acondicionamiento de levadura, filtración media, estabilización, envasado y almacenamiento, que es esta parte de acá. Bien, entonces tenemos el sistema, el cual está acá. Esta es la propuesta de la interfaz HMI, en la cual pues tenemos la primera, que es la recepción de uva, donde podemos ver el momento en que llegue la uva, cuando esta pase por el motor, la banda transportadora, y llegue al siguiente fase, que es despalillado. Aquí tenemos un botón de stop para que nos paguen la tarea. Aquí tenemos el título. Bien, entonces una vez llega acá, tenemos el motor, el cual nos va a triturar la uva, la sigue hasta estas siguientes válvulas que permitirán el paso. Esto se irá llenando el tanque, donde podemos ver los botones que nos servirán de alarma y podemos ver el valor de la presión y la temperatura que nos darán los sensores. Se irá por las siguientes válvulas que nos va diciendo el flujo, el motor que lo mandará acá, luego sigue hasta la clarificación, donde lo mismo se llena. Aquí podemos ver la presión, la temperatura y el porcentaje del CO2, y nos tiene unas alarmas de cuando lleguen el nivel del proceso llega al 90 o al 20%. Luego siguen por las otras válvulas del flujo, el motor pasa a la siguiente válvula. Estas nos permitirán pues el paso de los equipos. Luego viene al tanque centrifugado, como podemos verlo acá, y no es lo mismo, nos mostrará alarmas de cuando llega al 20 y 90%. Luego la presión barométrica. Sigue el siguiente, que es tanque, fermentación y decantación, donde podemos ver que aquí ya se le aplica la levadura. Entonces aquí podemos ver en qué nivel está la levadura cuando pase por el motor, por las válvulas. Y aquí podemos ver el flujo y el nivel de CO2, y lo mismo, alarmas de cuando está el 20 y 90%. Además en esta parte es donde se le aplica el CO2, entonces aquí podemos ver también esto. Podemos ver la presión barométrica, la temperatura del tanque. Luego esto se llega al siguiente proceso, que es el filtrado. Luego aquí vemos el tanque de estabilización, que también tendrá unas alarmas cuando lleguen a cierto tiempo, y aquí a la vez podemos ver la presión, temperatura, el CO2 y el flujo. Luego esto se llega y al final veremos el envasado. Listo, entonces eso sería todo de la interfaz HMI propuesta, la cual sería vista
por el usuario del operario para que vea en qué proceso está y si los tanques y todo están en los procesos normales. Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Johnny Fernando Gallego. En esta etapa, pues básicamente les voy a explicar cómo opera el sistema SCADA y cómo se programó pues el sistema SCADA como tal, ¿sí? Bueno, primero definimos que un sistema SCADA básicamente es una representación gráfica de lo que queremos ver en el proceso. En este caso, el proceso pues de la elaboración de los vinos, donde, donde nosotros llegamos y ajustamos básicamente para que se evidenciara de forma acá en la pantalla, simular lo que se encuentra en campo, ¿sí? En el sistema SCADA nosotros podemos también hacer controles de algunas variables, podemos prender un motor, podemos apagar un motor, ¿sí? El sistema nos puede generar alguna alarma. En este caso, nosotros las alarmas pues las colocamos directamente acá con un sistema de iluminación. Aquí se ven representado las válvulas como tal de proceso, si están activas o desactivadas. Eh, el tema de los tanques de proceso, ¿sí? Las variables de proceso como presión, temperatura, CO2, flujo. Y también a futuro bueno, se puede mejorar para verificar tendencias de proceso, ¿sí? En este caso puede ser las tendencias de cómo está el nivel en el proceso, presión, temperatura, CO2, y poder hacer como una especie de históricos. Bueno, eh, la programación básicamente consta de 11 pasos, donde básicamente tenemos el inicio del proceso, inicio de la banda, encendido del motor de despalillado, llenado del tanque de prensado, vaciado del tanque de prensado, llenado del tanque de clarificación, vacío del tanque de clarificación, centrifugado, llenado de fermentación y decantación, adición de CO2 y levadura, y los dos últimos, eh, eh, las dos últimas programaciones básicamente tienen que ver con el llenado del tanque de estabilización, vacío del tanque de fermentación, vacío del tanque de estabilización y proceso de llenado. Bueno, voy a explicar aquí rápidamente cómo aquí para que aquí se ve mucho mejor. El primer paso, pues básicamente, bueno, utilizamos aquí dos estructuras que sería el ciclo for, donde se va para que el ciclo se continúe, y un flag sequence para darle secuencia a los procesos. Entonces, los flag sequence, tenemos 11 flag sequence y el primero básicamente tiene que ver con los estados de inicio. En este caso, pues que quisimos de que la tubería o todos los sistemas estuvieran off. Cuando arrancaba el proceso, van a tener algunas variables, por ejemplo, presión o temperatura, de acuerdo al proceso. ¿Ok? Vamos con el paso 2, donde se inicia la banda como tal. Se inicia el proceso de la banda. Utilizamos aquí estas dos entradas del ciclo for, ¿sí? Para poder que se inicie la banda como tal y le damos un tiempo acá, un tiempo pues de ejecución. Y aquí se activa básicamente el motor como tal, ¿sí? Representado por un LED. Aquí se enciende el motor de despalillado, ¿sí? Esa secuencia se realizó acá para para que se viera la apariencia de que el equipo que está en movimiento, ¿sí? Y se utilizó la misma secuencia del ciclo for, ¿ok? Llenado de tanque y de prensado, pues aquí también utilizamos el ciclo for, que es en la misma secuencia, ¿sí? Estos secuencias van por pasos, entonces donde básicamente se va a llenar el tanque de prensado, ¿sí? Y vamos a tener algunas alarmas configuradas y vamos a aprender estos LEDs que ven por aquí que se molean, representan algunas tuberías de proceso, ¿sí? Algunas tuberías de proceso. Entonces, en este caso aquí se prenderán y estas se apagarán en esos estados. Entonces, hay que ser consecuentes de que cuando va avanzando el proceso hay que deshabilitar las funciones que fueron habilitadas inicialmente para que el proceso se vea que va en secuencia, ¿sí? Seguimos con el paso 4,
donde básicamente se vacía el tanque de prensado y se llena el tanque de clarificación, ¿sí? Entonces, para el llenado de tanque de clarificación, pues básicamente el conteo empieza desde este punto hasta el punto 100, y el vacío del tanque de prensado, pues aquí lo que se hace es que pues se resta, ¿sí? Y vuelve y se apagan los LEDs que no necesitamos y se prenden los LEDs que vamos a necesitar y las alarmas. Así sucesivamente sería el proceso. El punto 5 es el decremento o el vacío del tanque de clarificación. Aquí está la programación. Hace lo mismo con sus respectivas alarmas. Temporizado el tanque. Aquí básicamente, ¿qué se hizo? Es donde se visualiza en el HMI el movimiento pues del centrifugado como tal, ¿ok? Donde se prenden algunas tuberías, en este caso representadas por LEDs, y se apagan otras también para decir que ya el proceso ha terminado en la etapa anterior. Sigamos acá. Llena el tanque de fermentación. Aquí se hace lo mismo, se llena el tanque de fermentación, ¿sí? Se tienen algunas alarmas y se hace el mismo proceso anterior, ¿sí? Se apagan algunos LEDs como tal aquí y tenemos algunas constantes de proceso, ¿sí? Para que se evidencie que se está midiendo algunas variables como presión, CO2, temperatura y otros. Aquí en este paso es la adición de CO2, ¿sí? Donde cuando dice que sea mayor a 40, en este punto se me van a activar todos estos boolean que representan tuberías, ¿sí? Como tal, ¿ok? Digamos en el punto 9, llenado de tanque de estabilización y vaciado del tanque de fermentación. Entonces, como en el paso anterior, mientras uno se está llenando, en este caso el tanque de estabilización, el otro se está restando, y es lo que se evidencia básicamente en el proceso. Mientras uno sube, el otro está bajando y vuelve el sistema. Aquí apagamos algunos LEDs y prendemos otros LEDs, ¿sí? Para que se vea pues el funcionamiento pues del sistema. Y por último, pues básicamente es el vacío del tanque de estabilización, donde se vacía el tanque de estabilización, se generan algunas alarmas, se prenden la tubería que se necesita para el proceso y se apagan las otras del sistema y algunas constantes como tal, y se vuelve el ciclo como tal, ¿sí? Vuelve el ciclo y se reinicia. Bueno, compañeros, esto es la explicación de la parte pues de la programación y cómo funciona el sistema SCADA como tal. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Keila Guerrero y vengo a explicarles en esta tarde también la parte 5, conclusiones y propuestas de mejora del proyecto. Bien, en conclusiones tenemos que los sistemas SCADA ofrecen una perspectiva integral de todos los recursos de control e información de cualquier planta. De esta manera, el personal administrativo y operadores pueden visualizar e interactuar con los procesos mediante sus representaciones gráficas. Con el programa LabVIEW podemos además realizar diferentes diseños de control de manera gráfica y a su vez implementar un poco cómo será el funcionamiento, ya que esto más adelante nos serviría para mostrarle a los clientes y ver si les gusta o no el proyecto o si desean hacer alguna mejora o cambio. Bien, con propuesta de mejora tenemos que podríamos agregar en cada fase o proceso un botón de stop, ya que pues este que tenemos acá nos está pagando la tarea en general, y digamos si vamos en la primera tarea pero ya hay otra parte haciéndose al final, pues no paga, no deberíamos apagar todo, sino solo esta parte del proceso y que el resto se siga realizando. Además de que pues aquí tenemos pues una mejor organización agrupando toda la programación en ventanas, ya que pues nos permite entonces entrar una a una. Además podemos cambiarles el nombre y todo. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias.